final tendremos que hacer un repaso general y sin más sería la palabra a Luis Mariano. No sé si te has traído agua pública. Agua de grifo de aquí de Madrid. Hola, buenas. Bueno, vamos a ver. Yo no venía hoy a hablar de lo público, de lo privado, venía a hablar de los problemas que tenemos y de los mecanismos de financiación que están saliendo encima de la mesa, las virtudes que tienen y los defectos que tienen. Tampoco venía a hacer un discurso sobre la realidad o no de las familias que es verdad que el número más reducido que en otro tipo de servicios, pero están excluidos de ello y se ha visto a lo largo de este tiempo. No venía a eso, venía a intentar, como el moderador ha dicho, no hacer una política de defensa corporativa de mi libro, sino más bien a una noción más generalista, ¿no? En este sentido, yo creo que el sistema que tenemos en agua pues ha alcanzado un grado de madurez indudable, pero quizá también estamos en un momento de crisis gracias a esa madurez también, y lo hemos visto en la gestión de nuestros ríos, lo hemos visto en las políticas de oferta y demanda. Oye, han entrado en crisis, entre otras cosas, porque se han hecho muchas obras hidráulicas y han permitido el desarrollo en gran medida de este país, pero también ha cambiado el ciclo de valores, de economía, como el señor Ramón Llamas ha señalado, es decir, no es lo mismo hablar de la agricultura, del principio de finales del siglo pasado con la agricultura actual. Pues más allá de eso, imaginaros si nos tenemos que remontar a los tiempos de Joaquín Costa, ¿no? Pues no, pero sí es necesario introducir en nuestro sistema valores de regeneración. La crisis sí nos ha enseñado que necesitamos regenerarnos, y yo creo que el agua es una parte importante dentro de esa noción de regeneración. A todos hemos sufrido esas condiciones y hemos llegado a una conclusión, yo creo, que positiva. Es necesario cambiar las cosas. Y ya veremos los grados o la dirección del cambio, que creo que es la discusión que tenemos que hacer. Pero ocultar los problemas nos lleva a un reforzamiento de algo que ya no existe, que va a caducar con el tiempo. Es obvio que la participación es uno de los ejes de un nuevo modelo. Es obvio que el derecho humano al agua y la posibilidad de financiación de ese derecho humano al agua tienen que estar encima de la mesa. Es obvio que la planificación, al menos en el ciclo urbano del agua, no ha sido muy adecuada. En la mayoría de los casos no tenemos planes que liguen de alguna manera al territorio, al crecimiento, al desarrollo de su ciudad con las infraestructuras necesarias. Recordad que no tenemos un plan de rango similar al plan de ordenamiento urbano, y yo creo que eso sería necesario. El compañero de Masesa lo ha expuesto muy bien, es decir, el famoso GIS que estáis haciendo. Cádiz lo ha hecho de manera participada hace poco, ahora Masesa lo ha empezado a hacer. Oye, pues lleva ya un tiempo. El caso es poner una planificación que determine X tiempo el desarrollo de su ciudad, cómo esto va a influir en el desarrollo de nuestra ciudad, y que eso, en la construcción de nuestra ciudad, intervengamos diferentes actores sociales. Actores que muchas veces actuarán de una manera pasional y otras veces de una manera muy pasiva y por casi silencio en sus funciones. Pero ese reto del desarrollo de la participación va a necesitar profesionales y va a necesitar una información diferente a la que hasta ahora hemos estado actuando. Uno de los grandes defectos que hemos tenido con la planificación hidrológica es que los datos y las formas de hacerlo muchas veces han obedecido al viejo modelo y no hemos sabido transmitir eso a la ciudadanía. Bueno, está bien reconocerlo para precisamente poder cambiar las cosas. Indudablemente hay un factor de crisis importante, no es un problema de público o privado en muchas de las funciones. Lo privado siempre va a tener un factor importante en la sociedad actual. Es decir, ninguna empresa pública, recientemente Masesa anuncia que este año construye el tanque de Tormenta
Imaginaros si lo hacen los operarios de Masesa, ese tanque de tormentas. No, Masesa lo que hace es que planifica el que se hace, planifica la obra, y indudablemente hay un pliego que en licitación pública y en libre concurrencia hay 40, 30, 20 empresas. Mientras que el sistema que hemos diseñado de privatización de la gestión del agua es un refugio de 3 o 4, y además hemos convertido el sistema, en vez de hacerlo ingenieril, cada vez lo hemos hecho más especulativo y financiero. ¿Por qué? Porque lo importante era el vender la empresa a través del canon concesional y darle al ayuntamiento un dinero, 80 millones de euros, 120 millones de euros, en operaciones a las que solo pueden acudir 2 o 3. De hecho, estamos viviendo en una situación de que se cuentan con los dedos de la mano, de una sola mano, las empresas que hay. Y esto determina también el escaso desarrollo o la pobreza en el desarrollo futura de nuestro propio tejido industrial y empresarial en un amplio sentido de la palabra. Si además sacaba las licitaciones y se lo llevan los que de alguna manera han pagado el canon concesional, pues difícilmente podemos tener competencia y podemos tener un sistema de libre concurrencia. Con lo cual eso yo creo que hay que modificarlo. Tiene que quedar muy claro en esos pliegos, indudablemente, que no pueden ser 25 años, introducir las nociones de riesgo y ventura de una forma muy clara, que además tú no puedes, en el momento que gestionas y haces de alguna manera las necesidades que vas a tener tu sistema, no te lo puedes autoadjudicar, no te puedes presentar ni tú ni los miembros de tu empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nos ayudaría a todos a tener un sistema más inversor que financiero, porque a veces lo financiero no es sinónimo de creación de riqueza, en otros casos sí. Cuando hablamos de experiencia público-privada nos limitamos a esa noción de concesiones por 25 años o a las nociones de obra pública financiada a través de un privado a cambio de un régimen concesional de 25 años. Bueno, la experiencia que tenemos en este país deja dudas también sobre esto, y yo creo que todos hemos vivido el Castor recientemente, pero todos tenemos en mente el tema de las autopistas del Estado, del sistema de licitación de las famosas autopistas y rescate, ¿no? Recordar que muchas veces este sistema impulsa movimientos que no necesariamente eran tan claros y tan importante hacerlo. Y por ejemplo, recuerdo la AP7 Cartagena-Vera, donde por ejemplo te encuentras 5 coches, o las famosas radiales de Madrid, etcétera, etcétera. Luego todos hemos visto las dificultades que tenemos a la hora de pronunciar un rescate sobre estas infraestructuras. En Andalucía, en el 2015 se hizo un balance, la Cámara de Cuentas hizo un balance de las actuaciones público-privadas de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Y yo creo que es bastante interesante lo que dice, la Cámara de Cuentas defiende que la inversión pública es más económica. El órgano fiscalizador detecta 2.483 millones en sobrecoste en tan solo 2 obras. El metro de Sevilla y el metro de Málaga. Un 112% por encima de lo presupuestado. El presidente de la Cámara de Cuentas destacó que la fórmula de concesión supone además compromiso de abono de subvenciones que costarán a las arcas andaluzas 4.129 millones a lo largo de la vida de la misma. La Cámara de Cuentas ha puesto en evidencia que esta cifra de supuesta bondad de la colaboración público-privada para estos servicios está en entredicho, ya que, entre otras cosas, los riesgos de sobrecoste han sido asumidos por la Administración en un 98%. Es decir, parece que el sistema habría que poner muy claro
qué riesgo y ventura tienen, qué nociones damos, ¿no? En el caso del agua, tenemos todas las personas que conocemos Aragón, el único plan, yo creo, mayoritario de financiación de obra público-privada en financiación de depuradores, que creo que ha sido malo tanto para los empresarios como para la propia administración, ¿no? Y bueno, yo creo que el principal vector de esta obra, de esta noción, aparece recogido a veces en los convenios de las administraciones. Yo tenía, pues, iba a traer el convenio que teníamos firmado con el Gobierno de Aragón, donde se dice textualmente: las depuradoras pertenecen al concesionario hasta la entrega final de la concesión. No existe, pues, las tradicionales certificaciones de obra, ya que los pagos se realizarán vía tarifas ofertadas por el concesionario a lo largo de la duración de la concesión. Es decir, se le daba el papel al concesionario prácticamente, bueno, en baldío prácticamente todo lo que era la obra, en cierta manera, o con unos controles, vamos a llamar, poco rigurosos, como la Cámara de Cuentas de Aragón ha señalado, y con una situación además de vulneración de lo que tradicionalmente era la supervisión de las tarifas que pasaban a través de los plenos municipales, que eran los órganos mínimamente encargados de avalar, a veces con el criterio puesto por el concesionario, pero al menos tenía derecho a hacer un estudio de tarifas y una aprobación de las mismas. Y esto, en el propio convenio entre las dos administraciones, se puso en solfa. En Aragón, el plan de depuración fueron 1000 proyectadas, claro, 1153 plantas. Iban a beneficiarse 731 municipios y se hizo una previsión final de 3.000 millones de euros. En el 2004 se rediseñó y se pensó que de los 1.500 entidades iniciales se iban a prácticamente duplicar gracias a un sistema público-privado. Y al final la obra pasó de 644 millones a 3.209 millones de euros. Teóricamente todo, pero en esa relación. Bueno, en Aragón el Tribunal de Cuentas la Cámara de Cuentas, ha sido bastante contundente. Ha hablado que se tiene el sistema más caro de depuración de toda la península ibérica. Habla de que el mayor coste de la construcción ha sido asumido por la propia administración, que no se sabe cómo en gran medida va a pagar esto. Habla también del sobredimensionamiento de las propias depuradoras, ya que no se acogían a un criterio de planificación al uso. Es decir, tenemos muchísimas materias que yo creo que deberíamos de revisar. Finalmente, en el mundo del agua la financiación es muy clara. Todo, en cierta manera, depende del recibo del agua en gran medida, y tenemos una capacidad de cobro superior al 95%. Eso es un sector privilegiado. Es verdad, y tiene razón Fernando cuando señala que en relación con otros bienes básicos, el agua tiene un precio más asequible. Eso es cierto, no quiere decir que sea barata, sino que a lo mejor el resto son alarmantemente caras, ¿no? O sea que también deberíamos de ver las cosas un poquito más, de una manera mucho más plural. Lo cierto es que tenemos esa ventaja. EMASESA ha proyectado 5 de tanques de tormenta. Para ir a esos 5 tanques de tormenta, EMASESA ha cogido y no lo ha pasado en un solo ejercicio, sino que hace una progresión a 25 años con su tarifa y con los ciudadanos que se abastecen, y así se beneficia de un préstamo a un bajo interés. Es decir, al final, toda la garantía de la inversión radica en el mismo factor, radica en la capacidad de cobro que tenemos y radica en nuestro recibo, no nos engañemos. De hecho, por eso se hacen situaciones muchísimo más bondadosas
y segura cuando iniciamos la práctica de financiación público-privada. Yo creo que en el tema de las depuradoras, que es el gran déficit que tiene este país, deberíamos de implementar instrumentos de acorde entre las empresas públicas y las administraciones, generalmente por la realidad en la cual muchas comunidades autónomas se paga el canon de inversiones a través de nuestro recibo, pero gestionado por estos agentes. Y eso va a requerir un esfuerzo interadministrativo importante. Nada más. Una pregunta, por entrar en lo del derecho humano al agua, nosotros ya lo aplicamos en la mayoría de nuestros socios, mínimo vital. ¿Sabes cuánto repercute, don José María? 0,6%, 0,5%, la tasa de reposición estamos al 4,3%, es decir, en una crisis económica donde los servicios sociales están completamente colapsados, las empresas públicas al menos tienen que tirar de esta situación. Y nos ha supuesto, y lo puede atestiguar el compañero de Masesa, que tiene un fondo bastante amplio que beneficia a muchos ciudadanos, que no entran en riesgo económico ni nada de esto, ni siquiera están en el cómputo del incremento de la tarifa. Y nada, muchísimas gracias, espero que sirva para un debate. Muy bien, muchas gracias, Luis. Todo yo creo que es importante una reflexión que has dejado caer, que es que efectivamente la crisis, y no solo la crisis, nos ha enseñado, nos ha impulsado a la necesidad de regenerar un poco todo.